Ataxia telangiectasia, diagnóstico, riesgos de radiación y terapia con inmunoglobulinas. La ataxia telangiectasia, AT, es un trastorno autosómico recesivo poco común que afecta aproximadamente a 1 de cada 40.000 a 1 de cada 100.000 nacidos vivos en todo el mundo, con mayor frecuencia de portadores en determinadas poblaciones. Es el resultado de mutaciones en el gen ATM, ataxia telangiectasia mutada, en el cromosoma 11q22.3, lo que provoca una reparación defectuosa de la rotura de la doble cadena del ADN, inestabilidad genómica e hipersensibilidad a la radiación ionizante. El diagnóstico depende de la tríada clínica de ataxia cerebelosa progresiva, comienzo 5 años en 95% de los casos, telangiectasias oculocutáneas, que aparecen entre los 3 a 6 años en 85% de los pacientes, e inmunodeficiencia con deficiencia de IgA sérica en 70% de los casos. El tratamiento se centra en evitar estrictamente la radiación ionizante, el reemplazo regular de inmunoglobulina intravenosa, IGIP, 400 a 600 mg/kg cada 3 a 4 semanas, y atención de apoyo multidisciplinaria para reducir los riesgos de infección y malignidad. Puntos clave. Note: el gen ATM está ubicado en el cromosoma 11q22.3 y se han identificado más de 600 variantes patogénicas, de las cuales el 80% son mutaciones sin sentido o de cambio de marco. El inicio de la ataxia progresiva ocurre antes de los 5 años de edad en el 95% de los pacientes, con una edad media de inicio de 1,5 años, rango, 6 meses a 4 años. Las telangiectasias oculocutáneas se desarrollan entre los 3 y los 6 años de edad en el 85% de los pacientes y suelen aparecer por primera vez en la conjuntiva vulvar. La IgA sérica es deficiente en el 70% de los pacientes con AT, las subclases de Ig2 e Ig4 son bajas en el 60% y la Ig está ausente o es baja en el 80%. La alfa-fetoproteína, AFP, está elevada en 95% de los pacientes a los 2 años de edad, con niveles 10 en G/ml en la infancia y mayor que 20 en G/ml a los 2 a 3 años de edad, normal 7 en G/ml. El linfoma y la leucemia ocurren en 25 a 30% de los pacientes con AT, donde el linfoma no Hodgkin, NHL, representa el 15% y la leucemia linfoblástica aguda, LLA, en el 10%. Los pacientes AT exhiben radiosensibilidad extrema, con un riesgo 100 veces mayor de malignidad inducida por la radiación, incluso las tomografías computarizadas de diagnóstico, dosis efectiva de 2 a 10 mSv, están contraindicadas. La terapia de reemplazo con IVIG está indicada en pacientes con infecciones sinopulmonares recurrentes mayor o igual que 4 episodios/año, e IG 400 mg/dl, administrada en dosis de 400 a 600 mg/kg cada 3 a 4 semanas. Las complicaciones pulmonares, incluidas las bronquiectasias, ocurren en el 60% de los pacientes a los 20 años de edad y son la principal causa de muerte en el 40% de los casos. La mediana de supervivencia es de 25 años, rango, 15 a 35 años, con un 90% de mortalidad a los 30 años debido a insuficiencia respiratoria o cáncer. Las pruebas de rotura cromosómica muestran un aumento de roturas cromosómicas espontáneas en los linfocitos, media de 0,8 a 1,2 roturas por célula frente a menor que 0,1 en los controles. L. Descripción general y epidemiología. La ataxia telangiectasia, AT, código ICD 1079.8, es un trastorno multisistémico autosómico recesivo poco común caracterizado por neurodegeneración progresiva, inmunodeficiencia, inestabilidad cromosómica, radiosensibilidad y predisposición al cáncer. La incidencia global se estima en 1 en 40.000 a 1 en 100.000 nacidos vivos, con una frecuencia de portadores de aproximadamente el 1% en la población general. Se ha informado una mayor prevalencia en comunidades aisladas, incluidas las poblaciones Amish, 1 de cada 2.000, judíos del norte de África, 1 de cada 2.500, y romaníes, 1 de cada 1.800, debido a mutaciones fundadoras. El trastorno afecta a ambos sexos por igual, sin predilección racial significativa fuera de las poblaciones fundadoras. El gen ATM, ubicado en el cromosoma 11q22.3, abarca 150 kilobytes y contiene 66 exones.
Se han documentado más de 600 variantes patogénicas distintas en la base de datos de mutaciones ATM-LobD, de las cuales el 80% son mutaciones sin sentido, de cambio de marco o de sitio de empalme que conducen a una terminación prematura y a una proteína ATM ausente o truncada. Las mutaciones sin sentido representan el 15% y los grandes reordenamientos genómicos el 5%. La mutación fundadora más común es C5763, 1050 a mayor que G, y VS38, 1050 a mayor que G en judíos del norte de África, presente en el 90% de los individuos afectados en esa población. Fisiopatología. La ataxia telangiectasia es el resultado de mutaciones bialélicas con pérdida de función en el gen ATM, ataxia telangiectasia mutada, que codifica una serina/treonina proteína quinasa de 350 cada fundamental para la respuesta al daño del ADN, DDR. ATM se activa mediante autofosforilación en SER 1981 en respuesta a roturas de doble hebra del ADN, DSB, típicamente inducidas por radiación ionizante, especies reactivas de oxígeno o recombinación V, DECJ. Una vez activado, ATM fosforila más de 700 sustratos, incluidos P53, en SER15, CHK2, en THR68, BRCA1, en SER1423, NBS1 y H2AX, iniciando la detención del ciclo celular, la reparación del ADN o la apoptosis. En AT, la proteína ATM ausente o disfuncional conduce a una falla en el reconocimiento y reparación de DSB mediante unión de extremos no homólogos, NEG, y recombinación homóloga HR. Esto da como resultado daño persistente en el ADN, inestabilidad cromosómica media de 0,8 a 1,2 interrupciones por extensión de metafase en linfocitos versus 0,1 en controles y aumento de la frecuencia de translocación, que afecta particularmente a los cromosomas 7 y 14 en los loci del receptor de células TTCR y de inmunoglobulina, IgG. Las expansiones clonales de células TTCR y con translocaciones T7, 14 Q35, Q11 se encuentran en el 40% de los pacientes y preceden a la neoplasia maligna linfoide. Presentación clínica. La tríada clásica de AT incluye ataxia cerebelosa progresiva de inicio temprano, telangiectasias oculocutáneas e inmunodeficiencia. La ataxia progresiva es el síntoma inicial en el 95% de los pacientes, con una aparición media de 1,5 años, rango 6 meses a 4 años. A los 5 años el 100% presenta inestabilidad en la marcha, dismetría y temblor intencional. La disartria se desarrolla en 90% a los 6 años de edad y la apraxia oculomotora, dificultad para iniciar movimientos sacádicos voluntarios, está presente en 80% a los 4 años de edad. Se observa nistagmo en el 70% de los pacientes, típicamente provocado por la mirada. Las telangiectasias aparecen entre los 3 y 6 años de edad en 85% de los pacientes, comenzando en la conjuntiva vulvar, cuadrante superotemporal, y luego afectando los oídos, las fosas antecubitales y el cuello. Las telangiectasias cutáneas son capilares dilatados de 0,5 a 2 milímetros de diámetro, que palidecen con la presión y son patognomónicas cuando son bilaterales y simétricas. Diagnóstico. El diagnóstico de AT sigue un algoritmo gradual basado en la sospecha clínica, pruebas de laboratorio y confirmación genética. Paso 1. Sospecha clínica. Sospechar AT en cualquier niño con inicio de ataxia progresiva a 5 años. 95% de los casos, especialmente con apraxia oculomotora, telangiectasias o infecciones recurrentes. Las señales de alerta incluyen AFP elevada, linfopenia o antecedentes familiares. Key points. Alfa-fetoproteína, AFP elevada en el 95% de los pacientes a los 2 años de edad. Los niveles 10 en G/ml en la infancia y mayor que 20 en G/ml a los 2 a 3 años de edad son diagnósticos cuando se combinan con características clínicas, sensibilidad 95%, especificidad 90%. La AFP normal no excluye la variante AT, inmunoglobulinas, mida las subclases IgG, IgA, IgM, IgE e IgG. Deficiencia de IgA 70 mg/dl en 70%, IgG 400 mg/dl en 50%, IgG2 150 mg/dl en 60%, IgG4 menor que 10 mg/dl en 50% e IgE
2 UI barra diagonal ML en 80%. Subconjuntos de linfocitos. La citometría de flujo muestra CD3 más 800 células barra diagonal L 75%, CD4 más 500 células barra diagonal L 60%, CD19 más normal o elevado y células T vírgenes reducidas, CD45 Ra y 20% de CD4 más. Prueba de rotura cromosómica. Los linfocitos cultivados expuestos a radiación ionizante Gray muestran un aumento de roturas, media de 0,8 a 1,2 por célula frente a menor que 0,1 en los controles. Las roturas espontáneas también son elevadas, 0,5 a 1,0 por celda. Manejo y tratamiento. Las presentaciones agudas incluyen neumonía, sepsis o deterioro neurológico. La estabilización inmediata incluye inmunoglobulina intravenosa y HIP Key Points, terapia de oxígeno, ajustar a SpO2 mayor o igual que 94%, evitar hiperoxia FiO2 menor que 0,4 debido al riesgo de ROS. Antibióticos, en caso de sospecha de neumonía bacteriana, inicie ceftriaxona 50 a 75 mg barra diagonal kg barra diagonal día 4 dividida cada 12h, máximo 2 g barra diagonal día, más acitromicina 10 mg barra diagonal kg barra diagonal día 4 o VO, máximo 500 mg barra diagonal día, para una cobertura atípica. Duración, 7 a 10 días. Limpieza de las vías respiratorias, fisioterapia torácica 2 a 3 veces al día, solución salina hipertónica 3 a 7%, nebulizada 20 a 30 minutos antes de la fisioterapia. Monitorización, oximetría de pulso continua, frecuencia respiratoria y estado mental. Ingreso en UCI SIPAO2 60 mm de mercurio en aire ambiente, frecuencia respiratoria 40 barra diagonal min o estado mental alterado. Referencias. 1. Adam MP et al. Ataxia telangiectasia. 1993, MID. 20301790 https://pubmed.nlm.nih.gov 20301790 cerrar paréntesis. 2. Catueno S. et al. Neoplasias linfoides en ataxia telangiectasia, experiencia con nuevas terapias dirigidas. Sangre y cáncer pediátricos. 2025, 72, 9E31885. MID. 40605148 https://pubmed.nlm.nih.gov 40605148 cerrar paréntesis. DOI 10 1002 diagonal PBC 31885. 3. Zarni J. et al. Tratamiento exitoso del linfoma de células B grandes en un niño con mutación heterocigótica compuesta en el gen ATM. Revista Internacional de Ciencias Moleculares. 2023, 24-2. MID. 36674612 https://pubmed.nlm.nih.gov 36674612 cerrar paréntesis. DOI 10.3390 diagonal IGMS 240210099. 4. Villaruz LC et al. Estudio de fase IV de berzosertib, carboplatino, gemcitabina y pembrolizumab en pacientes con cáncer de pulmón escamoso no pequeño, ECN 10313. El oncólogo. 2025, 30-11. MID. 41206673 https://pubmed.nlm.nih.gov 41206673 cerrar paréntesis. DOI 10 1093 diagonal oncolo diagonal OYAF 373. Gracias por ver este vídeo. Lee el artículo completo en MedMinda y en medmind.pro. Suscríbete para más contenido médico.